Buenos días, amados. Es un gusto estar aquí con ustedes en ese tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Mi nombre es Juan José Arajeda y estamos aquí leyendo el libro de la Ley de Dios para poder leer prácticamente juntamente con ustedes y también asimismo pues compartir, enseñar o exhortar algo que lo que Dios nos quiera mover o colocar en nuestro ser. Esto siempre lo hacemos basado en Nehemías 8:8 que dice: y leían el libro de la Ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esto es basado en Nehemías 8:8. También hay otros aspectos que respaldan esto que hablamos en diferentes partes de la escritura y prácticamente Dios nos va a ayudar a poder comprender más de Él, de su bendición, de su justicia y su verdad. Y la idea también es buscar a Cristo en las escrituras y poder conocer quién es Él. Así que iniciemos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de amar, con la necesidad de conocer, con la necesidad de buscarte, con la necesidad de amarte, Cordero vivo. Necesitamos hoy tu dulce y bendita presencia. Necesitamos amarte con todo el bendito corazón. Y asimismo, Padre, también saber más de ti. Saber de lo que tu Hijo Jesús hizo en nuestras vidas. Saber de lo que Jesucristo amado hizo en prácticamente nuestras vidas diarias. Te pedimos hoy, amado bendito Creador, que nos ayudes, que nos diriges, que nos conmuevas día tras día para nosotros agradecerte con gran amor y gran vehemencia. Gracias te damos, Cordero vivo, bendice a los que nos oyen, guárdalos, socórrelos, susténtalos y ayúdanos que mientras leemos nos ayudes a todos a recibir de tu sabiduría y revelación como tú la conoces. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre, amén, amén y amén. Bueno, entonces estamos acá en la lectura, vemos de que estamos leyendo en Lucas capítulo 9, es decir, todo el libro de Lucas, pero específicamente ahorita en el 9, ya leímos acerca de la misión de los 12 discípulos, la muerte de Juan el Bautista, la alimentación de los 5,000. Y ahorita veremos lo que representa la confesión de Pedro. Esto lo estamos haciendo basado en la Biblia Reina Valera 60 o 1960. Y los títulos que realmente mencioné son los que la Biblia Reina Valera tiene. Pueden variar dependiendo si es la versión de las Américas, la Biblia traducción textual de tercera o cuarta edición. Van a variar los títulos. Algunos títulos tienen semejantes, pero es una manera de guiarnos en un contexto. Entonces, la confesión de Pedro involucra a Lucas el capítulo 9, del versículo 18 al 20, y vamos a leerlo, este versículo, en el nombre de Jesús. Veamos. Dice lo siguiente, la confesión de Pedro. Perdón. Dice 18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Bueno, esto es, como vuelvo a mencionar, es algo bien importante por todo lo que representa. Y también algo que meditaba yo el día de ayer acerca de este punto. Tal vez no me recordaba la lectura en sí mismo, pero sí me recuerdo que meditaba en este punto, que es un aspecto bien importante del hecho de la confesión, es decir, confesar. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Él resucitó entre los muertos, serás salvo. Eh, la Biblia habla mucho de la confesión, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, etcétera. Pero en este caso dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? La pregunta es, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? O sea, ¿qué sentido tiene o qué enfoque tiene que Jesús hace esta pregunta? De preguntarle, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué hace esta pregunta? ¿Cuál es el sentido de hacer esta pregunta de quién dice la gente que soy yo? Y prácticamente ellos respondieron una cantidad de preguntas, es decir, que las personas no lograban atisbar realmente quién era Cristo. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros que alguno de los profetas ha resucitado. ¿Qué nos da a entender esto de lo que Jesús habla?
nos da prácticamente a entender de que nosotros tenemos un concepto de lo que Cristo representa, pero ese concepto no significa que sea el real que nosotros tengamos de Jesús. ¿Por qué? Porque vemos que Jesús hace maravillas, señales, milagros y se manifiesta en amor, en compasión, en misericordia, etcétera. Pero aunque la palabra deja ver quién es Él, las personas no logran entender quién es Él. Y eso es algo muy importante. Es decir, si alguien se sienta a leer la Biblia o inclusive agarre libros cristianos, si el Espíritu Santo no le revela quién es Cristo, no va a entender y va a saber quién es Cristo. Ellos respondieron, uno es Juan el Bautista. Imagínense, Juan el Bautista estaba prácticamente como ya lo vimos en el primer pasaje perdón, después de la misión de los 12, cómo es de que Herodes cree de que Jesucristo es el Juan el Bautista que ha resucitado. Dice otros Elías, también mencionan a Elías por el hecho, vuelvo a mencionar, de la capacidad que Elías tenía y que Elías estaba vivo y que Jesús era un Elías que había venido. Y dice, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado, ya sea Isaías, Jeremías, Jonás inclusive, resucitar y por consecuencia, por causa de la resurrección, ellos me imagino que creían de que la resurrección iba a brindarles un poder mayor, porque hacen tanto mención acá como, como con el aspecto de Herodes acerca de esta resurrección, de lo que representaba. Pero vuelvo a resaltarlo. La pregunta es aquí, ¿qué es lo que nosotros pensamos del Mesías? Y preguntar si realmente es así. Aquí tal vez no lo hace mención en el libro de Lucas, pero sí vamos a enfatizar ahorita en las referencias o los pasajes paralelos que están en otros libros con respecto a la respuesta de Pedro, porque viene el 20, dice, él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Es decir, ya sabemos lo que los demás dicen, pero no es correcto. Ahora, yo quiero saber lo que ustedes piensan para ver si es correcto o no. Para ver si ustedes realmente han estado conmigo por una certeza y quiero ver qué es lo que el Espíritu Santo o el Padre les ha revelado a ustedes de quién soy yo. Y dice acá, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y esto es bien importante. Yo creo que voy a resaltar o complementar esta lectura con lo que hablan los otros pasajes de la Biblia para ver lo que Jesús le dice a Pedro. Vamos a ver este aspecto. Vamos a ver Lucas capítulo 9. Lucas. Es el versículo 10. Ahí está. Entonces, eso está en Mateo del 13 al 20 y también en Marcos del 8, 27 al 30. Vamos a leerlo para complementar. Yo quiero ahorita tomar en cuenta las palabras que dijo Jesús para resaltar algo bien importante. Por ejemplo, en Marcos, en Mateo 16, 13 al 20 dice lo siguiente. No vamos a leer todo el 20, creo, pero solo la parte cuando hablan con Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta aquí se queda Lucas. Entonces el 17, que prácticamente ya es lo que abarca Mateo, dice, entonces él respondió, perdón, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y por eso quería enfatizar esto de Lucas, perdón, lo de Mateo, porque Mateo sí le dice de dónde viene la respuesta que le dio. Y le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Sino mi Padre. ¿Quién? El Padre. Sino mi Padre. Y también manifiesta que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Habla de revelación. Ya mencionamos que revelar no significa sacar algo nuevo. Revelar significa que es algo oculto que ahora se hace manifiesto. Jesús siempre fue el Cristo, pero el Padre es el que revela realmente y da a entender que Él es el Cristo, porque los demás no sabían, a pesar de que lo veían resucitar, a pesar de que veían sanar,
a pesar de la enseñanza en predicación, a través de predicar o enseñar, prácticamente no logran entender que Él es el Cristo. Pero en este caso se lo revelan a Pedro. Y Pedro sí dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es con respecto a Mateo. Vamos a ver lo que dice Marcos. Marcos, ok. Vemos el versículo 29 de Marcos. Marcos, no vamos a leerlo, pues porque ahorita estamos en una lectura, vamos a aprovechar a leer Marcos también. Esto es Marcos 8, 27 al 30, dice, saliendo Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? 28, ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algunos de los profetas. 29, entonces él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces es bien importante también esto que resalta Marcos, porque vemos que en muchos aspectos de la Biblia, Jesús no dice que Él es el Cristo, sino que Él necesita que Dios le revele a las personas quién es Él, no Él revelarlo, porque ni siquiera Él dijo, yo soy el Cristo. En muchos pasajes de la Biblia no dice Jesús que Él es, sino que Él busca que lo reconozcan a Él. Y esto es bien importante porque ayer meditaba yo en la identidad del creyente, del cristiano, que regularmente, y también lo vi en una prédica que una persona hablaba acerca de que nosotros, de quienes representan a nosotros siendo cristianos, y que a veces las personas se presentan a sí mismos su identidad como cristianos, y le preguntan a alguien, ¿y tú quién eres? Yo soy cristiano. Yo, para ser sincero, no soy muy de acuerdo con presentarnos como cristianos por muchas razones. Una de ellas es esta que habla de Cristo. No porque yo no sea cristiano, sino porque alguien más tiene que dar testimonio de que yo soy cristiano. Es decir, yo no tengo que andar promulgando que soy cristiano. Es decir, Jesucristo no andaba promulgando que Él era Cristo, como menciona el versículo 30, pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Es decir, que Él se manifestara diciendo yo soy Cristo, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, el que habría de venir, sino que Dios que esperaba Jesús de que los demás lo señalaran y dijeran, Él es el Cristo. Que alguien más diera testimonio de él, porque la Biblia dice que aquel que testifica de sí mismo no va realmente a favor de la luz. Entonces Jesús necesitaba que las personas, que Dios le revelara la persona como tal, quién era Cristo, y decir, Él es el Cristo. Entonces nosotros de igual manera, eso es mi convicción. Mi convicción es no necesariamente yo estarme llamando cristiano, sino que como en la Biblia habla, y lo que habla en el libro de Hechos, y que la iglesia regularmente lo toma, que dice que por primera vez lo llamaron cristianos, pero fue algo que las personas así, las personas como tal fueron las que dijeron, ellos son cristianos, es decir, las demás personas tienen que dar testimonio a nosotros que nosotros somos cristianos, no nosotros decir que somos cristianos. Puede sonar aparentemente ilógico, pero las personas regularmente dicen, no, es que yo soy cristiano, es que yo soy cristiano, pero no hacen las obras de Cristo. Pero es mejor que alguien más nos diga a nosotros que somos cristianos, a nosotros nombrarnos cristianos, por el mismo enfoque que Jesús hace. No le digan a nadie que yo soy Cristo, sino que necesito que Dios les revele a ustedes que yo soy Cristo. Entonces, ¿qué representa? Cuando Jesús regularmente marca su identidad en la Biblia, dice que Él es el Hijo de Dios. Entonces yo no necesariamente me tengo que presentar como cristiano, sino me tengo que presentar como hijo de Dios. Para mí es más preciso porque la Biblia habla más acerca de que somos hijos de Dios a que somos cristianos. La referencia de cristiano solo se hace referencia una vez, pero la referencia de hijo se hace en muchas ocasiones. Entonces, para mi manera de pensar, según lo que yo leí en la escritura, la manera en que yo me debo presentar y en la cual debo sustentar mi identidad de ser hijo de Dios. Y la identidad de cristiano es más aquella que alguien me va a presentar y señalar como yo, como un cristiano, porque estoy haciendo las obras de Cristo. Eso es mi concepto, mi convicción. Alguien podrá pensar que estoy equivocado,
Puede que sí, como diría mi abuela. Eh, pero eso es mi convicción, según lo que habla aquí. No digan a nadie que yo soy Cristo, sino que ellos tienen que saber, ellos tienen que aprender a identificar. Eh, es bien interesante, vuelvo a mencionar por qué Jesús lo hace, pero también vuelvo a mencionar de que Pedro, Jesús, Dios se lo reveló a Pedro. Entonces, nosotros tenemos que buscar esta bienaventuranza. Es decir, la bienaventuranza que tenemos que buscar es aprender a confesar correctamente quién es Dios. Y Dios nos va a avisar realmente si lo que estoy haciendo fue correcto o no es correcto, de la identidad que yo tengo de Él. Porque en este caso, como vuelvo a mencionarlo, Jesús no dijo que era correcto que era el Juan Bautista, no dijo que él era correcto que era Elías, no dijo que él era Jeremías, no dijo que él era alguno de los profetas. Y a veces yo tengo definiciones de quién es Dios, pero no significa que la definición que tenga pueda ser la correcta. Pero tengo que buscar de que Dios avale el concepto que yo tengo de Él. Y por eso necesito orar. Y esto, mire, este ejemplo también se ve en el libro de Jeremías. Dios le dice a Jeremías, vamos a buscar el pasaje de Jeremías también. Vamos a abrirlo aquí en otra pestaña. Vamos a ver a Jeremías capítulo 1. Si no estoy mal, creo que comienza en el versículo 7. Vamos a ver. Vamos a ver lo que habla Jesús acerca de Jeremías. Aquí está. Versículo 11 dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Versículo 13, vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla hirviendo, y su faz está hacia el norte. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos cómo Dios le pregunta a Jeremías y también Dios avala la respuesta correcta de Jeremías. Esto, si no estoy mal, también, no sé si aparece con Amós o Habacuc, también le dicen, ¿qué ves? Y él dice, yo veo tal cosa. Y Dios dice, bien, has visto. Entonces hay un aval, es decir, hay una aprobación de Dios. Nosotros tenemos que buscar esta aprobación. Cualquier cosa que nosotros tengamos, cualquier tipo de doctrina que nosotros tengamos, no necesariamente tenemos que decir, no es que la Biblia dice. Y es cierto, la Biblia va a decirlo, pero tenemos que también buscar ese aval, esa aprobación delante de Dios. Señor, yo veo que tu palabra dice esto, esto y esto y esto. Esto es correcto y Dios va a venir con su aprobación y va a decir, bien has visto. Dios va a decir, bienaventurado eres, porque yo te lo estoy revelando. Nosotros tenemos que buscar esa aprobación de Dios. Y no únicamente decirnos que la Biblia dice tal y tal cosa y andar todos torcidos. Tenemos que buscar esa aprobación, tenemos que tener esa convicción que Dios va a aprobar lo que yo conozco de Él, porque así yo tengo una certeza, porque todo el mundo dice que lo que habla está escrito en la Biblia. Es ilógico que alguien diga, no, fíjense que yo soy un engañador y los vengo a engañar. Eso es ilógico. No va a venir un engañador, no va a venir a decir que él es engañador. Por eso dice la Biblia que los lobos se vestirán de oveja. ¿Por qué se van a vestir de oveja? Para engañar. O sea, es ilógico que se vistan de oveja y va a decir, mire, fíjese que yo soy un lobo. No lo va a decir necesariamente. Todos van a venir y a decir, yo tengo la verdad. Todos van a venir a decir, tanto el que no la tiene como el que la tiene, va a venir a decir, yo tengo la verdad. La pregunta es, ¿cómo realmente saber que esa verdad es cierta? Y aquí nos da la respuesta. La aprobación la va a dar Dios. Yo me tengo que acercar a Dios y preguntarle, Señor, lo que estoy viviendo, lo que yo estoy leyendo acá, ¿realmente viene de ti o no? Y como vuelvo a mencionarlo en el ejemplo de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Jonás. Es decir, Dios aprobó la revelación de de Pedro. Bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló carne y sangre. Yo siempre tengo que buscarlo. Y miren, y entre mejor practique uno esto delante de Dios, en todo lo que uno hace, va a ser mejor. Porque hay momentos que Dios viene y da revelaciones muy fuertes
muy, por decirlo así, grandes, si lo queremos llamar de esta manera, o profundas, pero que a veces inclusive a nosotros nos puede costar digerirlas. En este caso a mí me ha pasado que a veces yo leo versos de la Biblia o yo tengo ciertas revelaciones, si lo queremos llamar así, y me preocupa, porque me pongo a preguntar, ¿será que realmente esto es cierto? Porque esto es algo para mí difícil de entender porque tal vez Dios me lo está explicando o yo lo entiendo de una manera y me preocupa inclusive exponerlo a otros porque digo, no sea que me van a malinterpretar. Pero cuando le pregunto a Dios, mira, Señor, o sea, esto que me estás hablando es cierto, o sea, yo tengo este concepto, esto es lo que yo creo, ¿es correcto esto que está aquí? Y él me dice, mira, sí, a veces me ha dicho, mira, no lo estás viendo bien y esta es la manera correcta. ¿Por qué? Porque Dios es así, o sea, con Dios tenemos que tener una comunión, la Biblia dice tener comunión con el Espíritu Santo, pero también entender de que eres mi maestro. La Biblia dice que Él es el rabí. Dice, no digas a nadie rabí, porque uno es vuestro rabí, el Cristo. Es decir, no digas a nadie maestro, porque uno es tu maestro, el Cristo. También la Biblia habla del Padre, la paternidad que Él tiene. Entonces, yo tengo dos seguridades, la paternidad que yo tengo con Dios y la maestría, por así decir, que yo tengo con Dios. Es decir, Él es mi maestro. Si Él es mi maestro, por consecuencia, las personas que han experimentado enseñanza saben de que el maestro a veces le dice, ¿tienen alguna duda? Y la persona puede preguntar o no. O el maestro explica y uno puede entender lo que el maestro o malinterpretar lo que el maestro dice. Esto en dado caso, como vuelvo a mencionar, una persona que ha enseñado algo, por ejemplo, una persona trabaja en una oficina y le enseña a otra las cosas, o de que alguien simple y sencillamente es maestro y se dedica a dar clases, se da cuenta de lo que pasa cuando alguien enseña. Y a veces cuando uno enseña a la persona o no le entiende bien, o tal vez uno explicó bien, pero por algún motivo andaban pensando, como diría una persona, en los lentes del gallo, y prácticamente las personas no asimilan lo que uno le está tratando de transmitir, aunque la persona enseñe bien, porque andan pensando en otra cosa. Y pueden pasar multitud de situaciones cuando alguien enseña y la persona también lo recibe. Pero lo mejor de todo esto es, tenemos un maestro, no necesariamente a nivel global, es decir, como un salón de clases, de que a veces las personas se sienten intimidadas o inclusive avergonzadas por dar a conocer que están equivocadas. Y esto me pasó a mí regularmente, yo daba clases en la universidad, solo di un semestre realmente, de un curso, yo era auxiliar el auxiliar del catedrático y me tocaba dar clases magistrales, por así decirlo, prácticas cada semana. Y yo recuerdo que ya llevaba un avanzado, creo que tal vez hasta la tercera parte o la mitad del curso. Yo les decía, ¿entendieron? Y todos me decían, sí, sí, y entendieron, y todos sí, hasta que una vez, un día, pues enfaticé tanto en saber si habían entendido, que me llevó tal vez no sé cuánto tiempo llevó de estarles insistiendo de que me dijeran si entendieron o no, hasta que al final levantó una señorita la mano y me dijo, mira, yo no entendí, ¿desde dónde? Le dije yo, desde tal punto, pues sí, casi que era que al principio, pero es porque tienen vergüenza de pensar de que se equivocaron, o que las personas pueden pensar que ellos son tontos, y realmente no, el enfoque de Cristo no es ese. Y a diferencia, como vuelvo a mencionar, a diferencia de los salones, que las personas se pueden sentir avergonzadas, intimidadas de que qué pensará tal fulanito, es sutanito, etcétera, con Jesucristo tenemos una intimidad. Es decir, con el maestro podemos buscarlo a la salida y preguntarle. Pero a veces también tenemos ese punto con los maestros, porque a veces hay personas que son bien prepotentes, arrogantes. Yo conocí un maestro también que era así, él era excelente para enseñar. O sea, él enseñaba y uno le entendía. Pero por algún motivo, tras uno hacía un ejercicio, iba con él a preguntarle, era una persona muy arrogante y era muy ofensiva cuando se expresaba. Lo trataba uno como prácticamente como que fuera tonto. Pero magistralmente se exponía bien. Pero a lo que quiero dar a entender lo siguiente, es decir, nosotros tenemos un maestro que no es así, tenemos un maestro que no es arrogante, tenemos un maestro de que tenemos la cualidad de que lo tenemos en lo íntimo y podemos acercarnos a preguntar. Tenemos un maestro llamado Jesucristo o Espíritu Santo que nos va a ayudar a entender las cosas. Y nosotros no es aquello que no podemos llegar a decirle, mira, Señor, revísame, así como cuando uno hace un ejercicio de matemática, hace las planas, si lo queremos llamar así, los ejercicios, y uno lo presenta y dice, mira, está bien, está correcto. Y yo le voy a decir a uno, sí, está correcto, o no, no está correcto. Ese ejercicio tenemos que tener con Dios. Y no únicamente de cualquier revelación que me viene,
lanzarla porque sí, sino aprender a asimilar lo que Él quiere darnos a entender. Como ya mencionamos tanto en el libro de Jeremías como en el versículo de Mateo, decir, bienaventurado eres, porque esto no te lo enseñó carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenemos que buscar esas aprobaciones de Dios. Dios es mi maestro, Él es mi Padre, y Él necesita que yo aprenda a habitar en la verdad. Y por consecuencia, esa verdad que yo tengo la voy a poder enseñar. Y los niveles de revelación que Él me puede otorgar, aunque yo puede que no atisbe, Él me va a enseñar y me va a decir, mira, pues sí es lo que es, pero te lo va a explicar de una manera más concisa. Y Dios le puede comenzar a explicar a uno lo que representa un verso, una revelación que Él va a brindar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos que buscar esa aprobación de Dios con la revelación. Y por consecuencia, pues ya cuando uno entre más avanza en Cristo, etcétera, va entendiendo cómo funciona Dios, no cómo funciona Dios, perdón, sino cómo es Dios en sus características, en nuestra relación con Él. Pero tenemos que asegurarnos de que el Dios que conocemos es el correcto. En este caso, como vuelvo a mencionar, unos decían que era Elías, otro que era Juan el Bautista, pero el único que acertó fue Pedro. Tú eres el Cristo. Tengo que aprender a saber quién es el Cristo, saber que Cristo es Dios. Y por consecuencia, entendamos esto también. Es algo bien importante con la identidad. El mundo vive en una crisis de identidad. Vuelvo a resaltarlo, lo voy a volver a mencionar por el hecho de que es importante. El mundo vive en una crisis de identidad. El mundo no sabe quién es. El mundo ha creado identidades porque piensa que son las correctas y prácticamente no es la manera correcta. No, las personas no tienen una base para saber qué es una verdadera identidad. Inclusive a veces las identidades las cimentan basados en el conocimiento de inclusive familiar. Pero nosotros tenemos que buscar la verdadera identidad según lo que según Cristo. La Biblia dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza. ¿Qué significa? De que toda la base de mi identidad está enfocada en el conocimiento de la identidad de Cristo, o la identidad de Dios. Es decir, si Dios es mi Padre, ¿qué identidad tengo yo? Tengo identidad de hijo. Si Él es rey, ¿qué identidad tengo yo? Puedo no solo la identidad de hijo también, porque sabemos de que un rey engendra hijos y por consecuencia engendra príncipes. Entonces no solo significa que Él es mi rey, porque Él es mi padre, sino que por consecuencia también yo soy un hijo y un príncipe. Y no solo príncipe, sino también un siervo del rey, porque el príncipe también es siervo del rey, porque también es hijo. Si Él es mi amado, ¿qué significa? Que yo soy amado también. Si Él es Dios, ¿qué significa? Que yo soy creación. Si Él es Señor, ¿qué significa? Que yo soy esclavo. Es decir, todas mis identidades están cimentadas y sustentadas por Dios. Si yo conozco la identidad de Dios, voy a conocer mi identidad. La Biblia dice que Él es el hacedor. Eso significa que yo soy una obra para Él, porque Él hace y forma. Entonces, si yo conozco la identidad de Dios, por consecuencia voy a conocer mi identidad. Vuelvo a mencionar el ejemplo del cristiano. Si Él es el Cristo, ¿quién soy yo? Un cristiano. ¿Pero qué significa? Yo tengo que poner en práctica eso. Si Dios es un sacerdote, ¿qué soy yo? Yo soy un sacerdote también. Por eso vuelvo a mencionar el ejemplo de Aarón. Y también voy a mencionar el ejemplo del antiguo pacto. ¿Todo esto por qué? Por el hecho de saber quién es el Cristo. Si yo logro identificar quién es Cristo acertadamente, por consecuencia, yo voy a saber quién soy yo, porque sé quién es Él, porque mi identidad depende de la de Él. Entonces, si Jesucristo es un sacerdote, perdón, si Aarón era sacerdote y a Aarón se le había dado el sacerdocio eterno, o perdón, el sacerdocio de la gloria de Dios, ¿qué significa? De que todo aquel que nacía de la familia de Aarón era automáticamente sumo sacerdote. Entonces, todo el que nacía en la línea de Aarón, en la primogenitura, iba a ser sumo sacerdote. Si él nacía, alguna persona, pues, tenía 5 hijos, uno era sumo sacerdote y los demás estaban como siendo sacerdotes. Todo el que nace en la tribu de Leví es levita. Todo el que nace en la tribu de Judá era de Judá. Todo el que nacía de la tribu de Benjamín decía que era de Benjamín. Aquí quiero dar a entender con esto. La paternidad indicaba de dónde era y de dónde provenía.
Entonces, en este caso, si él es sacerdote, los que venían de Aarón, por consecuencia, Aarón le tenía que enseñar el oficio sacerdotal. Es decir, podían tener el nombre de, sacerdotes porque nacían, y este niño es sacerdote porque nació de mí y está puesto para ser sacerdote, pero por consecuencia también le tenían que enseñar el sacerdocio. Es decir, que no solo yo aparentemente pueda ser cristiano en el objetivo de que tengo a Cristo en mí, sino también yo tengo que aprender a ejecutar esa enseñanza para manifestar que soy cristiano, pero no andar yo de voz en cuello, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, porque mi convicción no se basa en eso. La convicción prácticamente es que alguien más me diga que yo soy cristiano, que dé testimonio, así como de que de Cristo dieron testimonio, que acertaron realmente, él es un verdadero cristiano. No necesariamente yo estar diciendo yo soy cristiano. Mi verdadera fe se tiene que cimentar en esta. Yo soy hijo de Dios. La Biblia habla claramente. La Biblia no habla de referirse a que yo sea cristiano. La Biblia dice claramente, todo aquel que crea en el Hijo será hecho hijo de Dios. Toda la Biblia se basa en el hecho de ser hijo de Dios. En el libro de Hebreos, la principal base de la cual se expone es de que Jesús era hijo de Dios. Dice que Moisés era ministro en la casa de Dios o era siervo en la casa de Dios, pero Jesús era hijo fiel en la casa de Dios. Toda mi identidad se basa principal y primordialmente en ser hijo, no en ser evangélico, no en ser católico, no en ser mormón, no en ser adventista o en cualquiera de las categorías que se puede mencionar como una religión. La principal base es yo soy hijo de Dios. Jesucristo lo primero que decía es decir, yo soy hijo de Dios. Su principal base en todo su ministerio, en todo lo que él vivió y caminó y expuso era, Dios es mi Padre. Yo hago todo lo que oí decir de mi Padre. Yo hago todo lo que vi hacer a mi Padre. La base del Evangelio está no en ser católico, o cristiano, o evangélico, o protestante, sino ser hijo de Dios. Esa es mi base principal. Y como consecuencia, lo que yo creo es que no me tengo que estarme yo llamando cristiano, sino que alguien tiene que dar testimonio de que yo lo soy. Como en el caso de Jesús que decía, no digan a nadie que yo soy el Cristo, sino que ellos tienen que darse cuenta que soy el Cristo. Entonces, esta es la identidad que debemos tener, o lo que quiero basarme es de la identidad que Cristo necesita que yo adopte de Él. Es decir, que Jesús, Él necesita que yo sepa quién es Él. Y por consecuencia, a consecuencia de que yo sepa quién es Él, voy a saber quién soy yo. Y eso es lo que hablamos acerca de Pedro. ¿Y vosotros quién decís que soy? Entonces respondieron Pedro y dijo, el Cristo de Dios. Tú eres Cristo. Ahora vamos a avanzar con la siguiente. Y dice Lucas 9, 21 al 27. Y dice, Jesús anuncia su muerte. Veamos acá. Dice el 21, pero él les mandó a que nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sean muerto y resucita el tercer día. ¿Sabes si está ahí mejor ahí? Sí. Entonces, ¿qué más dice? Aquí está. Dicen, y diciendo es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita el tercer día. 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 24, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. 25, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. 27, porque os digo en verdad que hay algunos
de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, entonces dice, Jesús anuncia su muerte, eso es el pasaje también de que otra de las cosas que Jesús menciona constantemente, de que él sabía lo que habría de acontecer con él. Y es bien importante eh, resaltar la convicción de Jesús. Es decir, cuando yo leo la Biblia, yo tengo que ver las convicciones que Jesús tenía. No solo saber quién es Él en el aspecto de sus características, sino también sus convicciones. ¿Esto por qué? Si nosotros leemos el libro de Timoteo, muestra Pablo acerca de Timoteo y le dice Pablo a Timoteo, porque tú has seguido mi fe, mi palabra, mi doctrina, mi enseñanza. Y prácticamente Timoteo se enfocó en examinar a Pablo y seguirle. De igual manera yo tengo que enfocarme en eso, saber cuáles son las convicciones de que Jesús tenía y por consecuencia seguir esas convicciones. Por eso la Biblia se de imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y esto también lo represento cuando a veces uno ve un predicador. Uno ve un predicador y uno quiere, algunas personas quieren predicar exactamente como el predicador. Quieren hablar como el predicador, se quieren mover como el predicador. Pero estamos sabiendo solo aspectos eh, físicos. Solo estamos viendo rasgos que son visuales, pero no la esencia que un predicador tiene. Es decir, un predicador puede moverse en una plataforma, puede andar cambiando de un lado a otro, o puede ser sereno, puesto en un púlpito y exponer una verdad. Independientemente de la situación, la pregunta no es si él se mueve en la plataforma, si él es sereno a la hora de predicar, sino la pregunta sería, ¿qué convicción tiene ese predicador dentro de él? Igual es con Cristo. ¿Qué convicción tenía Jesús en su corazón para hacer lo que hizo? Alguien dirá automáticamente, lo hizo por amor. Amén. Pero, ¿por qué? ¿Por qué morir en una cruz? ¿Cuál es el enfoque de morir? ¿Por qué no solo dijo, miren, ya vine, los amo a todos, vénganse todos, vamos para el cielo? ¿Por qué no lo hizo de esa manera? ¿Qué convicción lo llevó a ser crucificado? ¿Qué convicción lo llevó a decir él a los 33 años? Miren, a mí me van a matar. Y lo dijo tranquilamente. Miren, a mí me van a matar, yo voy a morir crucificado. Y es más, todo aquel que no viene conmigo y va a ser crucificado, no va a heredar la vida eterna. ¿Qué convicción tenía Jesús para decirlo? ¿Qué era lo que lo movía a él? Porque no es lo mismo, vuelvo a resaltar, lo que alguien amar a alguien que uno ama. Si yo amo al quien amo, en el sentido de que si yo amo, por ejemplo, a la esposa, o alguien ama a sus hijos, o alguien ama al papá o mamá, dice la Biblia, ¿qué recompensa tendréis? Porque los gentiles y los pecadores hacen eso, las mismas cosas. Entonces la convicción de Jesús va más allá de lo que podemos imaginar. Y cuando leemos la Biblia y examinamos cómo era Jesús, nos vamos a dar cuenta de sus convicciones. Y una de las más grandes convicciones acerca de Cristo era la cruz del Calvario. ¿Por qué? Romanos 12, 2 lo menciona y dice la Biblia, dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Entonces mi pregunta es de que, o cuando yo me he cuestionado, Jesucristo murió en el Calvario. Jesucristo sabía que iba a morir en el Calvario. La pregunta es, ¿a qué edad Jesús se enteró que iba a morir en la cruz del Calvario? Porque recordemos que el contexto de la cruz era normal en ese entonces. Es como, por ejemplo, cuando uno habla de la silla eléctrica o cuando alguien habla de la pena de muerte por inyección o por cámara de gas. Sabemos que ocurre. Imagínense de que alguien ve en las noticias y ve que hay que están anunciando que alguien va a morir de cámara de gas y le pregunta a la mamá, mamá, ¿qué significa la cámara de gas? O dice, miren, va a ser condenado a muerte y va a ser por inyección letal. El niño va a jalar la camisa del papá o papá, mira, ¿qué significa que va a morir de inyección letal? En este caso pasa lo mismo. Anteriormente recordemos que estaban sujetos bajo el imperio romano y que ellos tenían la costumbre de crucificar gente. Entonces, simple y sencillamente yo lo veo como normal de que alguien mire y mira al monte y mira al Gólgota y vea gente crucificada, porque era una costumbre de que todo aquel que se ponía en contra del imperio romano era una señal para decir el que se meta con el imperio romano va a ser crucificado. Es una amenaza, es una señal, no se acerque. Es como cuando uno entra
O van a ciertos lugares y hay una calavera, dice peligro, o ponen ahí un letrero de hay perros. Es decir, si uno entra ahí y tiene uno, o por algún motivo hay radiación o hay cosas que pueden acontecer de peligro en la vida de la persona, igual si hay perros, simple y sencillamente si yo entro, tengo la expectativa de que el perro me va a matar o me va a morder, etcétera. Entonces la crucifixión de las personas en el tiempo romano representaba eso, una señal de decir no se metan con el imperio romano. Aquel que se meta va a padecer esto y era una muerte cruel. Entonces yo no sé realmente a qué edad Jesús logra ver, logra ver prácticamente a alguien crucificado. Y al ver a alguien crucificado y al leer él, porque recordemos que era alguien que leía la Biblia, Jesucristo, y decía, como cordero mudo fue llevado al matadero. Yo no sé a qué edad lo puede haber leído, puede haber leído a los 5, lo puede haber leído a las 6, lo puede haber leído a los 7, lo puede haber leído a los 12, pero lo leyó. Y sabía que como cordero mudo era llevado al matadero. Y si su madre María le dijo, tú eres el Mesías, porque vino un ángel y me habló y me dijo que tú eres el Cristo, y Jesús a los 12 años dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Por consecuencia, él sabía que él era el Mesías. Pero ahora no es solo entender el Mesías, sino que la Biblia habla que el Mesías iba a padecer muerte. Entonces, como una persona con una convicción de 12 años o menos, porque no tenemos certeza, la convicción de Jesucristo, de la cruz, pero sí sabemos de que él sabía porque él había leído, pero no sabemos a qué edad. Tampoco sabemos a qué edad se enteró de que tenía que ser crucificado, pero es un impacto, inclusive para una persona de 17 años, 20 años, saber que lo van a crucificar en un madero, inclusive a 30 años, saber que alguien va a ser crucificado en un madero y una muerte horrenda, es cosa de asimilarla. No con ligereza yo voy a decir, miren, me van a matar en una cruz. Y decirlo así como si nada hubiera pasado. No, es que fíjese que yo voy a morir de tal manera. O sea, es algo que nosotros tenemos que asimilar en Cristo. Y la convicción es porque Él sabe que va a pasar y Él a sí mismo lo asimila y dice, yo voy a hacerlo. ¿Qué convicción tan grande tenía Jesús de saber? Y alguien dirá, no, es que para salvarnos a todos. Claro, eso es el enfoque principal y el enfoque, por así decirlo, superficial. No en el aspecto de que la salvación sea superficial. Superficial estoy hablando del sentido de que está en la superficie. Es lo que se logra ver. Pero la pregunta es la profundidad, ¿cuál es? ¿Dónde está? Porque si nos va a venir a salvar, la pregunta es ¿para qué nos va a salvar? Si supuestamente somos una generación arrogante, somos pecadores, ¿para qué va a salvar al pecador? ¿Cuál es el objetivo de salvar al pecador? Y la Biblia enseña también de que nosotros no somos pecadores, sino que somos una perla preciosa, pero significa también de que esa perla va a ser después de ser salvada y rescatada. Y no solo significa eso, sino que significa al salvarnos, Dios nos traslada de ser enemigos a ser amigos. Y no solo eso, sino trasladarnos de ser como que estar en prostitución, ahora trasladarnos a ser una virgen santa y pura y sin mancha. Y por lo menos que él se case. Entonces mi salvación no representa solo salvación de los pecados, sino que representa la salvación de los pecados, pero también una amistad, también una hermandad, también una relación de amores con el amado y muchas otras cosas que la Biblia refleja con respecto a la salvación. Y que Jesucristo, cuando le dice la Biblia en Hebreos 12:2, que por el gusto puesto delante él soportó la cruz y menospreció lo propio, significa que Jesucristo le fueron mostrado las cosas que iban a pasar después de que cumpliera con toda su misión y por consecuencia él dijo, bueno, la cruz únicamente es un pequeño precio que tengo que pasar por el gran gozo que va a venir delante de mí. Porque el gozo es mucho más grande que el padecimiento que él iba a vivir. Y eso lo encierra el apóstol Pablo en Romanos, capítulo, creo que es 8:18 o 10:18, cuando dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada. Y prácticamente ahí habla de Jesús. Pero dice, porque las aflicciones de este tiempo, la cruz del Calvario, no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada, por el gozo puesto delante de él, por la gloria que Jesús iba a recibir de ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces Jesús conocía esa convicción y esa convicción él expone a sus discípulos. Mira, yo voy a morir. Pero el discípulo no logró entender. Entonces, cuando Jesús nos dice a nosotros, en este caso cuando le dice a los demás, miren, es necesario que el que quiere tomar su cruz, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la salvará.
Jesús le está diciendo eso, miren, yo tengo una convicción tan grande que es ser crucificado para que ustedes sean salvados y para que ustedes tengan vida eterna. Yo necesito que ustedes adquieran la misma convicción que yo tengo y también tomen su cruz y también mueran para entrar en vida eterna. Entonces Dios necesita prácticamente que nosotros le conozcamos su convicción, porque si conocemos la convicción de Cristo, vamos a vivir como Cristo vivió. Entonces vamos a concluir acá. El día de mañana vamos a continuar con Jesús anuncia su muerte, porque es bien importante la convicción que nosotros tenemos que tener acerca de Cristo. Entonces vamos a finalizar, vamos a orar al Señor y vamos a entregarle el tiempo que acabamos de tener, agradeciéndole por lo que nos ha brindado el día de hoy y para pues cada día aprender más de Él. Entonces vamos a orar, Padre, en nombre de Jesús te damos las gracias por esta oportunidad que nos has permitido de leer tu palabra, de buscar cada día adorarte, de amarte. Te pedimos en Cristo que nos ayudes a poder buscarte con todo nuestro corazón, a poder rendirnos ante ti con todo nuestro corazón. Te pedimos, por favor, amado mío, que nos ayudes a comprender quién eres tú. Que cada vez que leamos la Biblia conozcamos tu identidad, conozcamos la convicción que realmente tú quieres trasladar a nuestras vidas y nuestras almas. Queremos ser sensatos y puros delante de ti. Ayúdanos, por favor, Cordero de Dios, y ayúdanos a ser sujetos a tu verdad y a tu misericordia. Ayúdanos a entender de que si yo conozco tu identidad, por consecuencia conoceré mi identidad. Ayúdame, por favor, Cordero de Dios, y enséñame a vivir para ti. Bendice, Padre, a los que nos oyen y guarda sus corazones. Ayúdalos a entender quién eres tú. Motívalos a orar y a leer tu palabra y que ellos puedan conocer más de ti. En el nombre de Jesús lo pido, Padre. Amén, amén y amén. Entonces, Dios los bendiga. Pues siempre estamos pendientes aquí en las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, pero en Facebook, YouTube, Twitch, Castbox y BK. Estamos transmitiendo en vivo regularmente en esas plataformas y estamos también en otras redes sociales. Regularmente nos encontrará como YHWH es mi salvación, Jehová es mi salvación o Yahweh es mi salvación. Y pues esperamos encontrarlos en alguna una red social. Dios los bendiga a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y primeramente Dios nos vemos el día de mañana. También tanto a las 5 de la mañana para la oración como a las 6 de la mañana para la lectura de la palabra. Dios los bendiga, fortalezca y establezca en su verdad y Dios los guíe en gozo y en paz. Bendiciones a todos.